Hola a todos, soy Rafa Ortega de Rotten Stack Portfolios y Bank Wealth Management. Bienvenidos a esta nueva iniciativa del canal, que es un pequeño curso sobre inversión todoterreno. Si es la primera vez que has oído hablar de inversión todoterreno o quieres descubrir pues, todo acerca de esta manera de invertir, este pequeño curso es para ti. Y si ya eres un inversor todoterreno, pero quieres redescubrir el por qué hacemos lo que hacemos, y volver a convencerte de lo que estamos haciendo o lo que intentamos hacer en Rotten Stack Portfolios, esto también podría ser para ti. Pero en concreto, el enfoque todoterreno, de una manera un poco más amplia, es un enfoque que tiene sentido, yo diría que para tres tipos de personas o para tres puntos clave. El primero es que tiene sentido una inversión todoterreno si te preocupa un entorno de alta inflación, en tanto que la inversión tradicional no tiene en cuenta prácticamente de ninguna forma el potencial riesgo de un escenario de alta inflación o volatilidad de la inflación. Tiene sentido para ti si te preocupa sufrir un mercado bajista prolongado en activos tradicionales, se entienda, en renta variable, por ejemplo. Y aquí estamos hablando de esas caídas de un 40-50% o de mercados en los que se tarda más de una década en recuperarte. Si eso es algo que te preocupa, que no va a permitirte cumplir tus objetivos financieros, este tipo de enfoque puede ser para ti. Y finalmente, lo que sería la clave principal, si lo que buscas de tu inversión es una fuente de rentabilidad que trate de ser consistente y que trate de ser independiente al ciclo económico. Este pequeño curso lo vamos a estructurar en 3 lecciones. Esta es la primera. El objetivo es cómo pasar de una cartera desequilibrada a una cartera todoterreno. Vamos primero a plantear el escenario y vamos a hablar de cuál es la debilidad estructural que arrastran la mayoría de carteras tradicionales. Luego vamos a hablar de diversificación de una manera ampliada, diversificación estructural, más allá de simplemente tipos de activos. Y luego, tercero, vamos a hablar de cómo una cartera todoterreno puede ajustarse a distintos perfiles de riesgo sin perder el equilibrio, sin perder el balance gracias a return stacking. En última instancia, la idea central de la inversión todoterreno es la idea central de la cartera permanente, que podríamos decir que es la cartera todoterreno clave o la principal de la que nace un poco todo, ¿no? Y al final es el hecho de que no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir, de hecho se nos da fatal predecir lo que puede ocurrir en el futuro, pero sí que sabemos que el futuro económico está acotado. En el futuro o tendremos más crecimiento o tendremos menos crecimiento, o tendremos más inflación o tendremos menos inflación, y eso nos deja en este mapa de 4 posibles escenarios económicos. Y lo que sí sabemos es que ninguna clase de activo, ninguna estrategia de inversión supera consistentemente a las demás en todos los entornos de mercado, en todos los escenarios económicos. Eso sencillamente no ocurre. Estos escenarios económicos, estas condiciones cambian constantemente. Esos cambios vienen motivados por los cambios de crecimiento y cambios de inflación. Y lo que detectamos es que hay distintos activos, distintas estrategias que se ven especialmente favorecidos en unos escenarios y especialmente desfavorecidos en otros. Entonces, si lo que acabo de decir es cierto, si las condiciones económicas cambian motivadas por las fluctuaciones de crecimiento e inflación, no sabemos en qué escenario nos vamos a mover, pero sí sabemos que hay una serie de activos, una serie de estrategias que se ven favorecidas en unos, pero no en otros. Lo que tiene sentido es construir una cartera que esté preparada para sobrevivir a múltiples escenarios. Y esa es la idea principal de la cartera todoterreno o de las carteras todoterreno, que no hay un modelo de cartera todoterreno. El que tengas una cartera que te exponga de igual forma a todos los posibles escenarios futuros, porque digamos que es una manera de invertir con humildad frente a la incertidumbre. Yo no sé qué va a pasar, voy a intentar estar protegido pase lo que pase. Dicho esto, y empezando ya en el tema principal de esta lección, ¿cuál es la debilidad estructural que arrastran la mayoría de carteras? Pues para ver esto tenemos que analizar los retornos históricos, más allá de la última década, el último par de décadas, de lo que hubieran obtenido las carteras que ahora llamamos carteras equilibradas o que vamos a referirnos como una cartera tradicional.
y en concreto una cartera 60-40 es lo que estamos viendo. En esta gráfica lo que tenemos son los retornos reales de una cartera 60-40 de Estados Unidos en dólares, empezando en 1900 y acabando en el 2024. Hemos cogido Estados Unidos, dólares y estas fechas porque es, con la información que tenemos, lo más atrás en el tiempo que podemos ir. En la gráfica tenéis también marcados los distintos periodos y en cada uno de estos, pues, ¿en qué nos hemos movido? Veis que ha habido periodos de crecimiento inflacionario, de deflación, periodos con esta inflación, periodos con crecimiento más deflacionario, crecimiento más inflacionario. Y aquí poníamos, bueno, unas interrogantes porque realmente tampoco nunca estamos del todo seguros cuál es el escenario predominante para los siguientes 10, 20 años. Y por eso poníamos aquí si potencialmente estábamos entrando en un escenario de esta inflación. Lo que podéis ver también es que si nos fijamos, la mayoría de periodos de crecimiento importante en estas carteras, en una cartera 60-40, coincide con los escenarios de crecimiento disinflacionario, ¿no? Inflación que está o bajando o moderada y crecimiento económico. Ahí es cuando las acciones brillan, cuando los bonos también lo hacen bien y por lo tanto el momento en el que una cartera 60-40, la cartera equilibrada o tradicional por antonomasia actualmente, mejor lo hace. Pero cuando no tenemos crecimiento y no tenemos la inflación controlada, lo que vemos es que esta misma cartera, durante periodos que se pueden hacer muy largos, 21 años, 20, 14, 10 años, obtiene resultados bastante pobres, mucho peores que los que obtiene cuando no estamos en ese escenario favorable. Y lo que podemos ver también es que prácticamente en los últimos tiempos, desde 2009, desde el final de la última crisis, gran crisis financiera global, pues prácticamente solo hemos vivido crecimiento con inflación moderada. Incluso si nos vamos un poco más atrás, ¿no? Los 40 años anteriores, desde los 80 hasta ahora, quitando la etapa de los años 2000, que parece poco tiempo, pero 10 años se puede hacer muy largo, igualmente, de esos 40 años, 30 han sido de crecimiento con inflación moderada. Pero los 40 anteriores a esos no han sido para nada ese escenario donde la inflación controlada y el crecimiento dominaba. Por lo tanto, una mirada a los mercados financieros o a la historia de los mercados financieros nos dice que realmente puede pasar cualquier cosa porque al final, en última instancia, lo importante es lo que pasa en los siguientes 15, no lo que ha pasado en los últimos 15. Y además, rara vez los siguientes 15 son como los últimos 15. Por lo que, bueno, esa idea de preparación todoterreno tiene sentido y, desde luego, lo que sabemos es que la cartera tradicional, en un entorno que no es el que le favorece, sufrirá. Si queremos solucionar este problema, pues necesariamente tenemos que ampliar nuestro universo de inversión. Si queremos afrontar diferentes escenarios económicos, tenemos que ampliar ese universo, tenemos que meter nuevas cosas en la cartera. En esta gráfica lo que tenemos es el comportamiento de distintos tipos de activo en distintos escenarios económicos. Veis que hacia arriba inflación aumenta, hacia abajo la inflación desacelera, hacia la derecha aceleración en el crecimiento, hacia la izquierda una reducción del crecimiento o un freno en el crecimiento. Eso nos da esos 4 escenarios de crecimiento inflacionario, disinflacionario, recesión deflacionaria, estanflación. Pero además, en esta gráfica vemos también, digamos que un tercer elemento o una tercera variable, que es la volatilidad natural que tiene cada uno de estos activos. Veis que aquellos activos que aparecen más cerca del eje, más cerca de la zona gris, son menos volátiles y aquellos que están más alejados son más volátiles. Como son más volátiles, pues también podemos esperar una menor constancia, incluso cuando el escenario favorece. Si aquí nos vamos a buscar las acciones y los bonos, los vamos a encontrar principalmente en el área que tenemos abajo a la derecha, en ese escenario de crecimiento e inflación moderada, donde tenemos en el tercer aro los distintos tipos de renta variable, incluido también el inmobiliario realmente, y la renta fija agregada, que como veis pues tiene un nivel de volatilidad un poco menor. La pregunta
¿qué hay que hacerse en última instancia? Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, disculpar, veis que también tenemos otros elementos. Tenemos oro, por ejemplo, que aparece en el tercer nivel de volatilidad, cuarto nivel de volatilidad, si contamos el punto gris de en medio, en todos los escenarios, menos el de crecimiento con inflación moderada. Veis que tenemos commodities, que también aparecen como favorecidas en los escenarios con inflación, pero no en los escenarios con desinflación. Y veis que tenemos también renta fija, pero de larga duración, como un elemento de renta fija volátil. Y si pensamos en que, aquí no lo indica, pero está hablando de treasuries y por lo tanto es renta fija de alta calidad crediticia y de un gobierno, pues además algo que funciona especialmente bien en una recesión deflacionaria si hay un elemento de huida a la seguridad. Claro, la pregunta es, de todos estos activos que tienen volatilidades parecidas, ¿qué lo va a hacer mejor en tu futuro? No qué es lo que lo ha hecho mejor necesariamente en el pasado. Esta gráfica de aquí me gusta mucho porque comparamos los resultados desde el 90 hasta el 2025 de oro, acciones, commodities y bonos de largo plazo americanos, todo esto en dólares. Es muy interesante porque, bueno, veis que aunque hay diferencias, obviamente, los resultados al final de este periodo tan largo tampoco se han ido tan lejos, ¿no? Todos han acabado convergiendo más o menos cerca. Y otra cosa interesante es que veréis que en amarillo tenemos la renta variable, en azul oscuro el oro, en azul claro los bonos y en negro las materias primas. Bueno, pues ves que la renta variable en un periodo muy, muy largo de tiempo ha terminado siendo el más rentable, pero hace 2 minutos, como aquel que dice. Durante mucho tiempo han sido, perdón, han sido otros activos los que han dominado realmente la escena. Y casi que podemos ver hasta esta gráfica en dos partes, ¿no? Después de 2009, ganador, claro, la renta variable y el oro. Pero antes de 2009, o sea, desde el 90 hasta el 2009, clara ganador la renta fija de largo plazo y las materias primas. Justo como parece que se han invertido las posiciones, ¿no? en la última década. Los últimos 15 años, quiero decir. Entonces, al final, la pregunta es, como decía, ¿qué activo lo va a hacer mejor en tu futuro? Veis que no necesariamente la renta variable es el activo más rentable en plazos de 10, 15 años. Todos estos activos que tienen una volatilidad parecida, la realidad es que en un plazo razonable de tiempo compiten en cuanto a retornos. Y lo que va a mandar es cuál es el escenario que nos toca vivir. ¿Qué pasa si no sabemos qué es lo que va a ocurrir en el futuro? ¿Qué es lo que realmente pasa? Pues cuando no lo tenemos claro, podemos tirar otra vez de la filosofía de cartera permanente para decir, bueno, vamos a buscar un equilibrio en riesgo por cada uno de estos activos. Vamos a darle el mismo peso en riesgo, no necesariamente en capital, sino el mismo peso en riesgo, que se mide calculando la inversa de la volatilidad realizada de cada uno de estos activos, de modo que los activos más volátiles acaban teniendo un peso un poquito menor y los menos volátiles un poquito mayor, pero al final el aporte al 100% del portfolio en cuanto a riesgos es idéntico. Pesa lo mismo en riesgo la renta fija, que con este cálculo tiene un 31%, que la renta variable, que tiene un 25%, que el oro, que tiene otro 25%, que las commodities, que es el más volátil de todos, que tiene un 20%. Si hiciéramos esta cartera, esto nos daría como resultado la línea azul oscuro, que sería una cartera con todos los activos igualados por riesgo. Veis que además, para este mismo periodo, esta cartera hubiera acabado siendo mejor que cualquiera de las partes. Ahora, solo al final y en un periodo muy largo. Por el camino, veis que en esa primera fase, hasta el año 2009, lo hace peor que commodities y bonos, que son los dos activos que se ven más favorecidos. Y si empezáramos la gráfica en 2009, pues veríais que lo hace mucho peor que la renta variable y el oro, que son los activos que mejor lo hacen en ese segundo periodo. Pero para todo el periodo te acaba dando un retorno bastante consistente, una cartera en la que
Si nos olvidamos y si no nos comparamos con nada, y especialmente si no nos comparamos con el ganador, hablaremos de eso en la tercera lección, pero si no nos comparamos con nada, es una cartera que a todas vistas es todoterreno y una cartera que parece interesante. Vamos a ver los resultados año a año comparados con una cartera 60-40, con una cartera tradicional. Como podéis ver en este gráfico de barras, al final a la derecha tenemos el retorno anualizado final. Veis que es ligeramente superior para la cartera todoterreno, pero luego, durante los años, hay resultados de todo tipo, ¿no? Podemos ir a, por ejemplo, el año 99 o el año 2000, donde la cartera todoterreno lo hace mejor y en positivo que la cartera 60-40, incluso en periodos donde la cartera 60-40 pierde, esta cartera todoterreno hubiera obtenido un retorno positivo, pero también tenemos otros momentos, por ejemplo, 2009, donde la 60-40 te hace un 16% y esta cartera todoterreno hace un 9%. En fin, hay un poco de todo, pero sí que digamos que lo que parece que perdemos es esa gran caída del 20% que tiene la cartera 60-40 en 2008. Si pudiéramos hacer una simulación que nos llevara a los años 70, también veríamos que ese periodo de alta volatilidad tan negativo para la cartera tradicional, la cartera procíclica, también lo pierdes. Y aún así vemos que pues, la cartera todoterreno tiene también momentos en los que sufre por su cuenta, ¿no? Y la cartera 60-40 no. Estamos viendo el año 2013 por las caídas en commodities principalmente y también en oro, y en el año 2015. Entonces, bueno, equilibrado, obviamente diferente, claramente más todoterreno que simplemente una cartera 60-40. ¿Cuál es el problema principal que se le puede achacar a este tipo de cartera, que a veces se le llama paridad de riesgo, risk parity? Pues es que hemos metido en la cartera un activo súper volátil, que son las materias primas, que ofrece una cobertura de inflación brillante, pero que sufre y sufre mucho el resto del tiempo. Veis aquí como justamente para materias primas sí que podemos ir un poco más en el tiempo y veis esta subida brutal en los años 70 cuando aparece ese periodo de altísima inflación. Luego veis también un gran pico hasta 2007-2008, luego mucha volatilidad y de nuevo una subida muy fuerte que venía de un punto muy bajo durante los episodios de inflación de 2022. Pero bueno, esto, claro, visto así individualmente, pues obviamente parece un activo muy difícil de mantener en la cartera. Así que lo que nos vamos a plantear en la siguiente lección es si realmente podemos hacerlo mejor, y para hacerlo vamos a hablar de diversificación más allá de simplemente incorporar tipos de activos y a partir de ahí profundizar en esta idea de cartera todoterreno. Si tenéis alguna duda sobre inversión todoterreno, queréis saber más, podéis entrar en returnstackportfolios.es. Si este tipo de contenido te parece interesante, pues te recomiendo que te suscribas al canal y que te metas también en la web y te suscribas a nuestra lista de distribución, donde compartimos información sobre los vídeos que hacemos, artículos y también pues, información sobre los vehículos que luego utilizamos. Nos vemos en la siguiente lección, la lección 2, donde hablaremos de diversificación.